conversar sobre este tema hemos invitado al presidente del Instituto de Prensa y Sociedad, IPIS, Augusto Álvarez Rodríguez, distinguido periodista. Augusto, gracias por acompañarnos esta Omar, noche. muy buena noche, gracias por la invitación. Bueno, en principio tu opinión, lo han aprobado por insistencia en la Comisión de Transportes, parece ya que lo van a enviar por un fast track al Pleno para mañana. Pues mira, si lo han aprobado hoy día en la Comisión de Transportes y Comunicaciones y hay un pleno mañana y están tan apurados, parece inminente que mañana van a proceder a la promulgación, ¿no? A la insistencia en esta iniciativa legal y van a proceder a aprobar esta norma. Bueno, y las observaciones que envió ya Meche Arauz cuando era jefe de gabinete sobre este proyecto, hablaba pues de que era inconstitucional, no mostraban justificación, costo-beneficio, la data, no había data estadística que sustente, digamos, los reales costos de la publicidad estatal en medios privados. Pues no la hay, y he visto los cuadros que has presentado, y que te explican de cómo es una norma que no tiene una justificación, pero te diría que el fondo del asunto es que es una norma anticonstitucional, porque en primer lugar lo que viola es el derecho de la gente a estar informada. En segundo lugar, lo que hace es que le impide al Estado, al sector público, cumplir el deber constitucional de informarle a la gente. Y esto lo que hace es que genera pues un problema constitucional que es donde creo que se debe atacar el problema. Y finalmente creo que el tema de fondo, que es igualmente lamentable, es que esta norma, como lo ha repetido varias veces el presidente del Congreso, el señor Galarreta, es una norma hecha por amenaza, por chantaje, por venganza, ¿no? Está hecha para los medios que, como quiere una prensa distinta, quiere chantajearlo y además lo ha dicho públicamente y ustedes han repetido el video y lo ha dicho muchas veces. Por tanto, es una norma que apunta de manera incorrecta a amenazar la libertad de expresión. Por todo esto, creo que reúne todos los requisitos para que sea presentada como una norma inconstitucional y se la derogue. Ahora, ¿crees que el gobierno del presidente Vizcarra decida comerse el pleito e ir a pelear esto al Tribunal Constitucional? Pues yo no creo que si es que lo va a hacer o no, debe hacerlo. Y te adelanto que desde IPIS estoy firmando una carta mañana o pasado mañana dirigida al presidente de la República para hacerle notar que debe cumplir con el mandato constitucional de velar por la libertad de expresión. En primer lugar, que su mandato es hacer cumplir la Constitución. Y esta norma viola la Constitución en un punto que es tan importante como la libertad de expresión. Por eso es que estamos instando al presidente de la República a que él mismo ejerza lo que la Constitución dice que tiene que hacer y presente ante el Tribunal Constitucional una norma para declarar, una demanda para declarar la inconstitucionalidad de esta norma. También podría hacerlo la Defensoría del Pueblo o hasta el Colegio de Abogados, pero creo que siendo un tema tan importante para la democracia en el país como es la libertad de expresión, le corresponde al presidente de la República no solo decir, como ha dicho hace unos días, que respetará lo que el Congreso haga, sino que él tiene que hacer cumplir la Constitución y él tiene que ir y presentar al Tribunal Constitucional esta demanda, para que sea puesta en su sitio. Ahora, los tiempos son los que resultan llamativos, ¿no? Porque luego de que se observó el proyecto inicial aprobado por el Congreso, parecía que había calmado, había cierta calma en el Parlamento, pero empezaron las críticas, empezó este tema de la compra de televisores, frigobares, rosas, y nuevamente sacan este proyecto, lo vuelven a meter al debate en la Comisión de Transportes y lo sacan de manera muy acelerada, sin siquiera debatir un proyecto que había enviado el Ejecutivo. Mira, el deber del periodismo es investigar y buscar la transparencia de los actos de gobierno a todo nivel, del Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial, etcétera. Por tanto, hacen mal los congresistas encabezados por el señor Galarreta, quien se ha cansado de decir, no se ha cansado de decir que cualquier ataque o crítica al Congreso es un objetivo de hacerle daño al Congreso por motivos subalternos de oponerse a esta ley. La verdad que eso lo que refleja es una escasa comprensión del señor Galarreta de lo que es la libertad de expresión en el país y lamentablemente como figura principal del Congreso de la República lo que expresa es un desprecio por la libertad de expresión por parte de la cabeza del Congreso y del partido que representa Fuerza Popular, que no es la única iniciativa que está lanzando en estos días para ir contra la libertad de expresión, de opinión, de pensamiento. Mira esta norma absurda que han generado el día de ayer por la cual quieren crear una comisión de censura y ver que las películas peruanas no tengan una apología al terrorismo, cuando ya hay una ley de apología al terrorismo.
Lo que están queriendo hacer es crear un discurso, una narrativa que sea la que les facilite el pensamiento, imponer a la gente el pensamiento que ellos tienen. Pero el tema central es que creo que el tema de la libertad de expresión es un asunto neurálgico, crucial para la sociedad, y todos deben estar detrás de eso. Bueno, a ti te criticó duramente realmente a una conferencia de prensa a nivel nacional por las columnas que escribes en La República. Pues mira, yo le agradezco, la verdad, al señor Galarreta. Yo escribo una modesta columna diaria y que él la lea con tanta atención. Es más, se sabe de memoria, cosas que yo me olvido lo que he escrito. Pero lo que, más allá de lo anecdótico, creo que es una desfachatez del señor Galarreta, porque es una cobardía lanzar una acusación de corrupción de mi parte cuando él sabe que no es así, pero porque yo he ido además a la Comisión Lava Jato y he explicado en detalle todo lo que ocurrió con el premio de IPIS. Pero no solo eso, él lanza eso sabiendo que yo no puedo demandarlo a él porque él goza de inmunidad. Y por eso yo le vuelvo a pedir, como se lo he hecho antes, y a él y a la señora Letona, que acá también vino a acusarme de esa manera, que me denuncien, porque de esa manera lo que podemos es ir a la corte, a los jueces, y que ellos demostrarán eso, pero ellos no lo hacen, porque ellos saben que tienen esta inmunidad parlamentaria, que la usan como impunidad para insultar a quien quieran sin correr el riesgo. Ahora, volviendo al tema de la regulación de la publicidad estatal, hay un tema así de fondo que tiene que ver cómo gasta el Estado la plata de todos los peruanos. Y las cifras son clarísimas. En el gobierno del expresidente Humala vimos que esto aumentó de manera significativa y luego vuelve a bajar un poco. Tenemos que regularlo, pero ya existe una ley en el 2006. No se ha regulado. Claro. No se ha reglamentado, perdón. Mira, todos los peruanos, y la prensa en particular, debe ser muy celosa y estar muy atenta a lo que es el gasto del Estado, a todo nivel, porque los recursos no nos sobran en el país y por tanto se debe velar para que haya un buen uso de los recursos en publicidad y en todos los rubros. Por tanto, ese es un tema que es legítimo y es válido que el Estado se preocupe de cómo hace mejor su inversión publicitaria para los fines propios de su actividad. Pero en este caso no es eso lo que está en juego. Lo que está en juego, insisto, es un problema de una amenaza a la libertad de expresión, que además, mira Omar, lo constatamos cada día. Esto que ha pasado en el Congreso, de ver que el jefe de seguridad del Congreso y el jefe de comunicaciones del Congreso están al mando de una maquinaria para desprestigiar a periodistas, para amenazar a periodistas, eso es un uso ilegítimo por parte de Fuerza Popular, que usa el Congreso como su chacra, como su estructura partidaria para perseguir periodistas que critiquen al Congreso. Eso es muy lamentable y habla muy mal del tipo de entendimiento que tiene Fuerza Popular, el señor Galarreta y la gente que lo acompaña con respecto a la libertad de expresión, y nos permite ver con preocupación qué es lo que pasaría si es que estuvieran mucho más poder del que ahora ya tienen. Y yo no sé en qué congreso del mundo puede darse una situación como la que pasa acá en Perú, donde el jefe de seguridad, que tiene que velar por la seguridad de todos los parlamentarios, insulta y tutea al presidente de la República y le dice: cuidado, señor Martín Vizcarra. Así es insólito. En cualquier democracia del mundo eso justificaría la caída de ese funcionario, pero no solo eso, de los que lo nombraron. El presidente del Congreso, por dignidad, por decencia, por decoro, debería poner su cargo a disposición y renunciar, porque lo que están haciendo es usando el Congreso de la República para perseguir, hostilizar a periodistas. Periodistas que de esta casa, parece del Río, a Rosa María Palacios le han puesto un tuit, este forajido que funciona como jefe de seguridad del Congreso, que es insólito, es inaudito, es una amenaza de muerte. Eso es lo que tiene Fuerza Popular como jefe de seguridad del Congreso de la República, y eso es lo que presenta como cara visible. ¿Qué es lo que tendrá detrás? Cuando te hablan que tienen 110 periodistas en el equipo de prensa del Congreso, uno dice, ¿qué es lo que tienen ahí? Cuando tienen en el área digital 12 personas. Mira, yo tengo una cuenta que tiene más de 2 millones de seguidores y la manejo yo. O sea, no necesito un equipo atrás que me están... Es evidente que esto lo están utilizando como una chacra para perseguir rivales, etcétera. Y eso está muy mal, eso no hay que permitir. Y en el caso del periodismo es un asunto fundamental para la democracia, porque la democracia se sustenta en la libertad de expresión, en la capacidad de crítica, de opinión. Y es un tema, insisto, en el cual hay que estar todos unidos. Al margen de cualquier diferencia de enfoque, de opinión que cualquier periodista tenga, hay que estar muy unidos para impedir, para rechazar, para protestar estos ataques que sistemáticamente está aplicando el Congreso, con el señor Luis Galarreta al mando, contra el periodismo peruano.
Ahora, ¿cuán sostenible es realmente esta situación? Porque vemos un Congreso con una aprobación por debajo del 15%, según casi todas las encuestas. Vemos en este momento la calle agitada, fastidiada, con mucha razón, valgan verdades. Si el fujimorismo sigue manteniendo la mesa directiva, esto no parece que vaya a cambiar mucho. A ellos son a los que les convendría, en primer lugar, ceder la mesa directiva para que se pueda refrescar, airear, para que se pueda manejar el Congreso como se debe manejar, con transparencia. Pero lo que ocurre es que todos los hechos que estamos viendo en estos días simplemente constatan la dificultad que tendrían para dejar de controlar el Congreso, porque les permite hacer uso de los recursos del Congreso. Vamos a hablar claro. Usan los recursos del Congreso para contratar a gente que está del partido, para que hagan acción política, para que hagan persecución a periodistas. ¿Sabe Dios qué estarán haciendo ahí? Y eso requiere ser vigilado y requiere ser controlado. El problema es que cuando eso ocurre, sale el señor Galarreta a decir que cualquier denuncia sobre actividades del Congreso son porque quieren su mermelada, porque quieren, etcétera. Y eso son bajezas que apuntan directamente contra la libertad de expresión en el Perú, en la cual hay que estar militantemente cerrados para impedir que eso pueda ocurrir, porque si se les deja van a seguir avanzando. Y mira, hoy en día, lo que quisiera decir con claridad, la mayor expresión más cercana al chavismo en el Perú es Fuerza Popular, ese es el señor Luis Galarreta. Es el tipo de expresiones que el chavismo utiliza contra la prensa, van por la publicidad, van a utilizar periodistas. Es lo que cubrimos cuando vemos en la televisión que vemos que ocurre en Venezuela, es lo que el señor Luis Galarreta aplica acá con la ayuda de la señora Letona, con un montón de gente que se presentan como abogados constitucionalistas que saben mucho, y la verdad que son gente que anda utilizando la prensa y no es gente demócrata. Esa gente le hace daño al Perú. Bueno, por ahí el contrapeso natural pues tendría que ser el Poder Ejecutivo, ¿no? Tendría que ser el presidente Martín Vizcarra, pero el premier César Villanueva, pero parece que no hay mucha intención realmente de entrar en esos enfrentamientos. Tienes toda la razón, pero yo espero que en que es el Ejecutivo el que debe salir a tener una palabra clara en el tema, pero no quisiera adelantarme. Yo la verdad que creo que es una gran oportunidad para el presidente Vizcarra, luego de haber tenido 2 meses malos. La verdad, en honor a la verdad, ya se va para el 3er mes, pero no han sido buenos meses para él, y en esencia creo que no han sido buenos meses para él, porque me da la impresión que al peruano y en general al ciudadano, no le gusta tener un presidente que no manda, que no tiene autoridad, y que parecería que la presidencia del Perú la tiene la señora Keiko Fujimori, que lo dirige desde una oficina en Monterrico, que tienen esta oficina en Morochucos, que dicen que lo dirigen, y entonces el presidente Vizcarra hace todo lo que le dice. Es una magnífica oportunidad para el presidente Vizcarra para que le dé dignidad a su presidencia y diga: esto no va, esto no puede ser, y de acuerdo al marco constitucional voy a presentar mañana mismo una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que esa norma no pase, si es que el Congreso comete el exabrupto el día de mañana de aprobar esta norma, que insisto, es una norma aberrante, es una norma anticonstitucional, y hay que estar muy, muy firmes a rechazar eso. ¿Tú crees que estaban esperando a que el Mundial de Fútbol, digamos, ayude a calmar un poco los ánimos? Me parece que eso no va a pasar como vemos la calle en este momento. Mira, los peruanos no somos tontos. Todos estamos entusiastas por el inicio del Mundial, todos los medios, y me encanta que envíen la gente, los equipos, y que estamos todos muy entusiastas con eso. Pero tenemos mundos en los cuales podemos estar felices con los goles que metan los jugadores peruanos, pero muy infelices con los autogoles que le meten a la democracia el equipo de Fuerza Popular en el Congreso, porque lo que están haciendo no tiene nombre. Irse contra la libertad de expresión es irse contra un derecho fundamental de los ciudadanos, de estar informados, de tener la capacidad de ser informados, y del periodismo, de actuar con libertad. Eso es lo que no le gusta a Fuerza Popular, a Keiko Fujimori, al señor Galarreta, y hay que estar muy con una posición clara sobre el tema. El primero, el presidente Martín Vizcarra y el premier Villanueva, porque la Constitución establece la primera función que tiene el presidente de la República es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Está en su cancha, él tiene que actuar. Sin embargo, no me queda claro a mí los objetivos de digamos, Fuerza Popular en este caso, porque, digamos, con esta norma, así simplemente, los medios que los critican no van a dejar de criticarlos. Así es. No, o sea, todo lo contrario, van a estar mucho más a detalle viendo qué es lo que pasa y en qué están gastando.
Mira, si no se va a dejar de informar con las amenazas de muerte que el jefe de seguridad del Congreso está realizando contra periodistas, con la manera como se dirige y trata y maltrata al presidente de la República, no van a amenazar porque van a dejar de invertir en publicidad. O sea, es muy equivocado, porque ¿sabes qué es lo que pasa, Omar? Lo que tienen es una concepción muy aberrante, muy perversa de lo que es la libertad de expresión. Lo que creen es que el periodista, cuando se le paga, habla bien de alguien. Cuando no se le paga, que habla mal. Y eso es lo que Galarreta tiene en su cabeza y se alimentan entre ellos. Entonces, hay que demostrarles lo absurdo que están. La publicidad no tiene nada que ver con los contenidos periodísticos. Los contenidos periodísticos deben manejarse con independencia de lo que es la publicidad, que es una actividad legal, normal, etcétera. En cualquier medio decente lo que tiene es una barrera china muy clara, una muralla china enorme, donde la publicidad se maneja por un lado, donde los contenidos periodísticos se manejan por otro lado. Y eso hay que, creo que, forzarnos los periodistas a trabajar con cada vez más fuerza, con más seguridad, para que quede claro. Hay que hacer en estos momentos periodismo bien hecho y estar los periodistas muy unidos para rechazar cualquier tipo de amenaza a cualquier periodista que sea. Lo raro es que esta actitud termina debilitando a la propia bancada, al propio partido de Fuerza Popular, termina debilitando la imagen de Keiko Fujimori, que entiendo tiene expectativas al 2021. Entonces no me queda claro, no entiendo, no me parece que no se están dando cuenta de eso. Yo también, la verdad que no alcanzo a entenderlos, o la capacidad de análisis que tienen es muy mediocre, muy pobre, porque lo que ocurre es que todo esto simplemente lo que hace es que hace crecer los temores de que un gobierno de la hija de Alberto Fujimori, el caso de Keiko Fujimori, lo que pueda significar es un retorno a todos los actos perversos que hubo contra el sistema político, democrático, durante los años 90. Uno de ellos fue la prensa, a la cual ellos pervirtieron, etcétera. Eso es lo que ellos deben esforzarse por demostrar que no es así. Y le correspondería a Keiko Fujimori aprovechar estos 2 años, 3 años antes de la elección, para demostrar que han aprendido que no, así no debe ser. Ella en la campaña electoral, en la primera vuelta, fue lo que dijo. Y yo la verdad que le creí. Yo le creí a la señora Keiko Fujimori cuando fue a Harvard a decir todas las cosas que decía, y que parecía una persona sensata, con sentido común, con respeto a las libertades, con tolerancia por las diferencias, por tolerancia por las comunidades gays, por tolerancia por la discrepancia, por tolerancia por los derechos, respeto por los derechos humanos. Todo esto cambió súbitamente en la segunda vuelta, cuando se sintieron amenazados que podían no ganar, como de hecho ocurrió. Es que sacaron a relucir lo peor del fujimontesinismo, y simplemente la gente se ahuyentó. Y perdieron por esos 40.000 votos por sus errores. Ellos creen que no, que perdieron la elección porque le robaron la elección. ¿Y sabes por qué creen que le robaron la elección? Porque dicen que los medios de comunicación no jugaron lo suficientemente a favor de ella. Por tanto, ahora lo que quieren es ver cómo acogotan al periodismo para impedir que se pueda hacer buen periodismo. Ellos creen que, teniendo a la prensa controlada, y creen que la van a controlar vía el recorte de los recursos, eso no va a ocurrir. Y sin embargo, la imagen de Keiko Fujimori y de todo su equipo se va dañando terriblemente, porque, como tú haces notar, lo que significa es que no tienen ninguna convicción de respeto a la libertad de expresión, y eso es algo que en el país ya lo hemos sufrido y que no hay que volver a pasar. Y yo no sé cuánto se pueden estar detonando por dentro, y acá un comentario que hizo el propio congresista Moisés Mamani con la salida, la suspensión de Kenji, Bocángel y Ramírez, los congresistas, dijo que dentro de la propia bancada había congresistas que no estaban muy de acuerdo con esta suspensión. Sin embargo, por disciplina tuvieron que terminar votando, pero no sé cuánto tiempo puedan mantener sólida esa bancada. Yo creo que en ese plano sí creo que han hecho un trabajo, entre comillas, bueno, en el sentido que ya creo que ya tienen mayoría del Congreso. Mira, son 59, a lo cual súmale estos 3 más de los que van a reemplazar a Kenji y a los otros 2 Avengers, vamos en 62. Tienen además Vilcatoma, tienen además, como hemos visto en estos días, Olaechea, tienen además Jorge Castro, ya vamos en 65, van a tener además a Donaire, van a tener a Rosas y a alguien de Lapra seguramente, y sospecho que, mira, yo me temo que si es que requieren un voto para la mesa directiva para retenerla, ¿sabes quién va a ir a votar? El premier Villanueva, como congresista. ¿Tú crees que no?
Y justamente eso, ¿no? El rol que está jugando el primer Villanueva acá, él, bueno, entendemos que tenía que ser un puente entre el Ejecutivo y el Congreso, pero más que puente me preocupa que termine siendo, no sé, pues, no voy a decir sirviente, pero alguien escuchando todo el tiempo qué es lo que quiere la bancada de Fuerza Popular, ¿no? Mira, yo estoy muy de acuerdo con que yo no creo que sea una buena estrategia que el Ejecutivo pelee con el Congreso. Porque no es bueno, porque tiene que tender puentes, tiene que construir entendimientos y además no tiene una bancada. Y la mayoría la tiene Fuerza Popular y tiene que conversar con ellos y tiene que pactar y negociar. Pero eso tiene que hacerlo con un poco de dignidad, con un poco de posición. Y hay momentos en el cual siento que al presidente Vizcarra y al primer Villanueva lo que les tocaría decir es un poco como Kenji. Tampoco, Keiko. Sí, que tienen que decirle hasta acá no más, que hay cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, me parece muy bien que el presidente Vizcarra, ya por fin, se demoró un montón, se haya plantado y ha sacado un comunicado el día de hoy que es valioso, donde dice que su posición es que la SBS debe supervisar a las cooperativas de ahorro y crédito. Eso es un escándalo. Sí. Eso es un escándalo total que ha estado ocurriendo a la vista de todos, donde hay intereses. Las cooperativas de ahorro y crédito en el BRAEM son muchas de ellas fachadas de lavado de activos, de dinero del narcotráfico. Hay 191 cooperativas en el BRAEM, más de las que hay en todo Brasil. Así es. Es inaudito. Omar, en esa zona, ¿sabes lo que hay? La tasa que te cobran por los ahorros que dejas ahí es más alta de lo que la tasa de los préstamos que hacen. Uno sospecha ahí, eso no funciona, es decir, eso ya parece algo raro. Y sin embargo, se han estado, y siguen la congresista letona, el congresista Miki Torres, insistiendo con maniobras, con políticas para ir sacando nuevas ideas para impedir que la SBS haga la supervisión que corresponda. El presidente de la República, Martín Vizcarra, ha emitido hoy día una comunicación escrita diciendo que es la SBS la que debe hacerlo, y me parece bien, y que aprenda el presidente en el camino, que le pierda el miedo a esta bancada. Y mira, en el último caso, lo que debe hacer el presidente, humildemente, yo creo, o sea, no soy nadie para recomendarle algo, pero es apelar a la opinión pública, al ciudadano. El ciudadano peruano estamos muy cansados de este año y medio de batallas y peleas, y es momento de entendimientos, pero entendimientos en base a principios y no entendimiento en base a cochipandas, que es lo que están planteando permanentemente de las comisiones de Fuerza Popular. La Comisión de Ética del Congreso la han manejado como un muladar, persiguiendo a quien quieran, enjuagando a quien quieran. La señora Yesenia Ponce, ¿la van a evaluar algún día? Dios mío, siendo tan flagrantes los problemas que ha tenido. La Comisión Lavajato, la señora Bartra la ha estado usando como para limpiarle, para la lavandería de Alan García y de Keiko Fujimori. Es para eso que lo han usado. Y la usan abiertamente, atacan a los que no son, creen que son sus rivales, etc. Y peor que todo eso es que creen ahora, o no diría peor, igual que todo, es que están yéndose contra la prensa, contra periodistas, y por eso creo que es tan importante, Omar, que estemos muy unidos. Y, por ejemplo, no es porque sea mi caso, ya, en verdad yo creo que cuando Galarreta me insulta a mí, la verdad que me hace un favor. De verdad que me hace un favor, más gente lee mi columna y yo estoy sinceramente agradecido por el señor Galarreta, pero la siguiente vez que el señor Galarreta o un congresista insulte a un periodista, todos los reporteros que estén ahí cubriendo la conferencia de prensa deben decirle: señor, basta, no vamos a aceptar que usted siga usando el poder para atacar a la prensa, máxime sabiendo que él no puede ser denunciado porque él goza de una inmunidad que utiliza como impunidad parlamentaria, para que no le puedan hacerle algún tipo de demanda. Yo quisiera demandarle a la señora Galarreta por los insultos que me ha lanzado a mí, pero no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque él está protegido por una inmunidad. Y en cambio, él sí puede hacerlo con el mayor descaro. A Keiko Fujimori, o a Fuerza Popular, en verdad, también le conviene que a este gobierno le vaya relativamente bien, ¿no? Sin Porque duda. si no, la gente va a empezar a decir, bueno, ustedes pidieron la caída de PPK. Tienes toda la razón, creo. Coincido en eso, que este gobierno es hijo del proceso que lanzó Fuerza Popular, teniendo lamentablemente como operador político de la vacancia al hoy premier César Villanueva. Y entonces, por un lado, Villanueva estará descubriendo en estos días que más fácil era tirarse abajo un gobierno que construir uno, porque todavía no pueden hacerlo y tienen discusiones públicas con el ministro de Economía, no pueden sentarse en una mesa a coordinar antes de salir a anunciar las cosas. Pero ciertamente, al que menos le conviene, a quien menos le conviene es a Keiko Fujimori, porque Keiko Fujimori, su imagen sale muy dañada de todo este proceso y sospecho que ella requiere unos 2 años para reconstruir su imagen, para llegar a la elección que viene
con un mejor pie. Pero no lo va a lograr, uno, si es que sigue cometiendo esas tropelías contra el sistema democrático, y dos, no lo va a lograr si es que este gobierno se va cayendo. Es un gobierno que está perdiendo el del presidente Vizcarra, aprobación, pero muy rápidamente. Esta duplicación en la encuesta de Ipsos del día domingo, donde su desaprobación pasa de 24 a 48% en solo un mes, es muchísimo. Y me pregunto, ¿qué pasa si es que la aprobación al presidente Vizcarra, ojalá que eso no ocurra, se sigue cayendo y se cae? En ese momento, Keiko Fujimori, que anda con una desaprobación bien alta, lo que van a hacer es van a mirar al techo y silbar y dejar que se caiga. Pero en ese caso, volver otra vez al tema de la vacancia, la turbulencia política, eso le hace mucho daño al país. ¿Sabes a quién le hace más daño? A los peruanos, al ciudadano común y corriente. Te cuento esto, por ejemplo, hace una semana nos enteramos que la pobreza venía cayendo durante todo el siglo, todo el milenio, sí. Y el 2017 fue el primer año donde la pobreza sube un punto porcentual. Y eso es consecuencia de todo el ruido político que ha habido en el país, y eso genera condiciones para que la inversión no pueda producirse. Cuando eso ocurre, cuando no hay inversión, la economía no crece. Y claro, los políticos se jamonean diciendo que vamos a crecer. Bueno, no creceremos al 4%, creceremos al 3%. Eso es un crimen. Cuando un político diga eso, hay que enrostrar y decir, ¿sabe usted, señor político, lo que significa un punto menos de crecimiento en un año? 140.000 puestos de trabajo en el sector formal que no se crean. No. 140.000 familias que ese año pueden tener un trabajo estable, seguro, en planilla. No va a haber. No, y eso no está ocurriendo por esta turbulencia y este despelote y desorden que hay en el país como consecuencia de, hay que decirlo, una presidencia como la de Kuczynski, que fue con una impericia política total, y una oposición como la de Keiko Fujimori, incapaz de procesar una derrota política, Augusto, una derrota electoral. Y en un contexto donde el entorno, los vientos del exterior eran total y siguen siendo totalmente favorables. Los precios del cobre está que sube y sube. El presidente del Banco Central, Julio Velarde, declaró hace poco, creo que en RPP lo dijo, cuando dijo, mira, la situación hoy día es impresionantemente buena. Los precios de los metales están subiendo. Dijo, la mesa está servida para que podamos crecer. ¿Qué es lo que se requiere es una condición necesaria, pero lo que se requiere además es que tengamos una cierta tranquilidad política, y eso depende de un adecuado entendimiento entre el Congreso, el Ejecutivo y los gobiernos regionales. Y principalmente, creo yo, de liderazgo del presidente Vizcarra. Y yo siento que el país está esperando del presidente Vizcarra que se siente en el cargo, que suba rápidamente y que comience a gobernar. Pero no va a poder gobernar bien si es que sentimos todos que es un presidente que cada vez que tiene que decidir, está pensando qué cosa va a querer Keiko. Y creo que esta ocasión que se le ha presentado es una estupenda ocasión, honestamente, para que el presidente, si es que se promulga en el Congreso la ley el día de mañana, él mismo diga, la voy a presentar con todo respeto, etcétera, y discrepo, y creo que esto rompe la Constitución, esto quiebra la libertad de expresión. Voy al Tribunal Constitucional y presento una demanda de inconstitucionalidad y que el tribunal decida. Una última pregunta, Augusto. ¿Ves un ambiente complejo, complicado en los próximos meses? Tenemos una campaña electoral municipal regional, tenemos la huelga magisterial, un ambiente que se puede poner un poco cargado. Sin duda, la conflictividad social, que ha estado más bien baja en el último año y medio, 2 años, es un riesgo que tenemos por delante, en parte porque lo que el país está esperando también es buen gobierno del presidente Vizcarra, que se aboque a políticas públicas que permitan progresar, que permitan generar inversión, crecimiento, y no que nos pasemos todos los días en el Congreso en ver si los hermanos Fujimori se amistan o no, y que toda la escena peruana esté dominada por los temas de Keiko Fujimori. Eso es inaudito, eso es insólito, y los principales que se perjudican con este dilema son los ciudadanos comunes y corrientes, que lo que esperamos es buen gobierno. Y creo que parte de eso, y con esto sé que ya vamos al corte, pero creo que la libertad de expresión es un tema fundamental. Y la libertad de expresión ayuda a que los peruanos sean personas mejor informadas, más educadas, más libres para tomar decisiones. Y eso es lo que hay que ponernos fuerte para protegerlo. Muchas gracias, Augusto. Augusto Álvarez Rodríguez, presidente del IPI. Vamos a un corte, volvemos con más.